Hola amigos, bueno, acá inicio este segundo live que he programado con este bonito tema que es la nutrición en el autismo, ¿no? Los primeros pasos. Estos primeros pasos son muy importantes en las personas con autismo y las familias pueden verse y los niños muy beneficiados con esta mejora de la calidad de vida de las personas con autismo, ¿no? Bueno, quería iniciar este live. Les comento que es el segundo que estoy haciendo y bueno, este tema es bien importante porque, bueno, abarca es la importancia de la conducta, ¿no? Cómo los niños pueden mejorar sustancialmente controlando su alimentación. El trastorno de espectro autista pues es un rango muy amplio de comportamientos, ¿no? Que van, digamos, hacia los extremos, pero que también se combina muchas veces con hiperactividad, ¿no? Y que también esta se puede ayudar a resolver o mejorar sustancialmente con la alimentación. He preparado aquí algunos puntos importantes para también ir conversando con el público, con los oyentes sobre este tema tan importante, y también ustedes me pueden ir comentando sus casos, cuáles son los comportamientos de sus hijos, si tienen estereotipias, si todavía no tienen este contacto visual, cómo es su lenguaje, porque es importante ir midiendo todos estos aspectos a medida que uno empieza con la dieta, con esta alimentación especial, ir marcando cómo estas situaciones, estos comportamientos van mejorando, ¿no? Y todo esto en más del 90% de los casos se ve una mejora muy importante con los cambios en la alimentación. Entonces, ¿cuáles son estos primeros pasos en la alimentación para niños y adultos con TEA? Bueno, el primer paso es eliminar el trigo, que es el gluten, y los lácteos y la caseína. Y muchas personas dirán, ¿pero por qué? ¿No? O algunas personas dicen, no, pero mi hijo no es celíaco, ya le han hecho las pruebas y no lo es, y no es alérgico, etc. Pero eso no tiene que ver, ¿no? con la eliminación del gluten, el ser celíaco o el ser alérgico, eso no tiene que ver. ¿Qué pasa? Que el gluten y la leche, los lácteos, son alimentos muy inflamatorios, ¿no? Hay estudios que ha hecho, por ejemplo, un estudioso muy importante de la celiaquía, que es Fasano, y él dice que la gliadina, una proteína que tiene el gluten, inflama a todo el mundo. Claro, al celíaco le destruye el intestino, pero a las demás personas igual nos inflama, nos genera una pequeña inflamación. Pero en autismo lo que se ha visto es que el principio es un daño intestinal. Casi todos los niños tienen un intestino muy inflamado y muy dañado por muchos motivos, y esto genera como unos huecos en el intestino. La inflamación. Cualquiera de nosotros que tenga una inflamación va a generar permeabilidad y vamos a formar estos pequeños huecos, pero rápidamente, normalmente la mucosa intestinal se regenera. Pero en el caso cuando este trastorno es crónico, tiene muchos meses de prevalencia, muchos años de ir dañando el intestino, pues estos huecos van a ser permanentes, ¿no? Hola, Gwen. Hola, Alessandra. Gracias por unirse a este live. Pueden hacer sus preguntas a través del live y yo las voy anotando y las voy respondiendo. Entonces, cuando el gluten o los lácteos ingresan al intestino y hay estos huecos, esta permeabilidad, se van a generar unas sustancias que son unas morfinas. Se llaman casemorfina y glidiamorfina. Entonces van a alterar la conducta. Pero cada vez que hay una inflamación en el intestino, va a haber una inflamación en el cerebro. Hay esta relación
bidireccional del intestino-cerebro. Se inflama uno y se inflama el otro. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Por eso, por favor, el primer paso es eliminar trigo y leche. No sé, dentro de las personas que han ingresado, quiénes están ya haciendo la dieta, quiénes la han hecho, qué experiencias han tenido con la eliminación del trigo y la leche. Yo les digo que ya solo esto es un paso gigante en la recuperación de los niños, gigante. Pero es importante hacerla bien estricta. Hacerla, a ver, no sé por qué me dice... es importante hacerla muy, muy estricta, porque o se hace o no se hace, porque cada vez que el niñito, alguien le invita una galleta o se sale por algún motivo, dicen, ay no, ya bueno, hoy día que coma un poco de gluten, un poco de queque, de bizcocho, de alfajor, este niño o niña va a retroceder sustancialmente, ¿no? Van a volver las estereotipias, va a dormir mal, va a retroceder, ¿no? Porque para ellos, por favor, debemos considerar el gluten y los lácteos como un tóxico. Es que eso es lo que es para ellos. Por eso hay que ser bien estrictos cuando uno ya decide, y ojalá lo decidan, empezar esta alimentación. Tiene que haber todo digamos, una organización en la familia, porque los abuelitos, los tíos, los primos, todos tienen que saber y estar en la misma dirección de tratamiento para no salirse, para que esto no tenga un retroceso en el comportamiento. Entonces quitamos el gluten y el lácteo, y ya sabemos por qué, por este daño intestinal tan grande que hay en el intestino. Muchos de los niños van a ustedes ver que tienen como abalonamiento, siempre sufren un poco el estómago, o tienen estreñimiento, o tienen estómago suelto. Siempre hay como una alteración intestinal, y de ahora en adelante me gustaría que ustedes analicen esta salud intestinal y su comportamiento, siempre de ahora en adelante, porque hay esta relación muy, muy conectada. Acá Gnesis de la Torre dice, licenciada, hay niños que no toleran el gluten o caseína en su alimentación siendo autistas. Exacto, hay muchos que no la toleran, que naturalmente les da diarrea o se llenan de gases, y enhorabuena que algunos la rechacen y no les guste tomar leche. Por favor, no insistir, porque eso es un plus, eso es una bendición, porque la mayoría de niños están como pegados a la leche, quieren tomar leche a cada rato, yogur, queso, leche, todo eso tenemos que quitar, porque cuando yo digo lácteos, digo yogur, queso, leche, esa sopa que tiene leche, ese puré que tiene leche, todo eso hay que quitar. Acá dice Nessis de la Torre, en ese caso, ¿qué le podríamos dársela, ¿no? Hola Peter. Claro, vamos a quitar trigo y vamos a quitar lácteos. Para muchos niños esta es la base de su alimentación, desgraciadamente, porque son dos alimentos que les hacen mucho daño. Entonces, por ejemplo, normalmente el desayuno es quizá el momento más difícil de todo el proceso de este tratamiento nutricional. Entonces yo recomiendo, por ejemplo, dar como una tortilla de huevos con papa, dar comida. O sea, yo prefiero que coman arroz y un pollito a la plancha, que coman pan y leche, ¿no? Entonces eso de pan y leche ya tenemos que erradicarlo de la casa, para este niño, ¿no? Entonces tienen que evaluar también algunos aspectos en relación a que si otra persona de la casa come eso, si es que le va a provocar al niño, ¿no? Entonces, si es que le va a provocar, entonces ahí hay que hacer alguna estrategia para que no coman al mismo tiempo juntos, o que esa persona, mientras el niño esté, pues coma algo parecido de lo que come el niño, para que no le provoque y no le pida y no le quite esta comida. Me dicen aquí, en niños autistas que sí consumen sus lácteos o gluten, en esos casos igual brindarles. No, en ningún caso hay que brindar gluten. En ningún caso hay que brindar gluten. La leche y el pan, así tengan pruebas
que digan que no es celíaco, que no es alérgico, no importan, esas pruebas no importan en este caso del tratamiento nutricional para niños con autismo, TEA, autismo con hiperactividad o sin hiperactividad. No pueden comer estos alimentos porque cada vez que ellos lo consumen, sea trigo o sea leche, los va a inflamar. Y cuando ellos inflaman su intestino, inflaman su cerebro y empiezan con todos los trastornos que pueden ustedes ver en los niños. Por eso tienen que tomar nota, identificar. De ahora en adelante tienen que ser muy observadores con el comportamiento y con lo que han comido y con su intestino, ¿no? Yo la pregunta, buenas noches, ¿también hay niños con artritis juvenil? Exactamente, también, porque todo esto es un trastorno autoinmune que nace en el intestino, en la microbiota alterada y en esta permeabilidad intestinal. Es el mismo principio en todos los trastornos autoinmunes y en el autismo, ¿no? Entonces, claro, dice, presentan cuadros de crisis. Claro que sí. Si el otro día yo conversaba con un taxista y me decía que él hacía taxi justamente a un niñito con TEA y lo llevaba al colegio, lo acompañaba y lo recogía. Y él notaba que cada vez que le daban, la señora que vendía helados le regalaba un helado al niño. Y el niño empezaba en el auto a estar sumamente inquieto, no lo dejaba manejar tranquilamente. Y era por el helado, porque cuando no lo comía estaba totalmente tranquilo. Entonces le digo, mire, es que esa es una señal que usted mismo tiene que analizar y ver, identificar. Porque muchas veces, si no nos lo dicen, nunca haríamos esta relación, esta conexión entre lo que come y su comportamiento. Los niños no pueden comer golosinas. No pueden comer helados normales, salvo que en casa le vayamos a preparar un heladito, pero con stevia, ¿no? Y entonces eso sí podría, ¿no? Con una leche de coco, porque en el caso de que, por ejemplo, nosotros hagamos un helado y queremos hacerlo cremoso, tendríamos que usar leche de coco o leche de almendras, leches vegetales, no leche de vaca, ni de cabra, ni de oveja, ni de nada de eso, ¿no? En esta etapa tan importante que puede durar algunos años y quizá toda la vida, ¿no? Entonces, eso importantísimo. Ya, no gluten, no lácteos, ya hablamos sobre eso, y ahora no azúcar y no aditivos químicos, no colorantes. Entonces, ¿por qué? Porque esto nace también, el daño intestinal nace de un sobrecrecimiento bacteriano o de hongos o de parásitos en el intestino. Por eso es importante, si es que se puede, hacer algunas pruebas diagnósticas importantes, o un cultivo de heces o un examen de microbiota para poder ver qué pasa allá dentro de ese intestino. Si tiene muchos hongos, si tiene bacterias nocivas, el Clostridium, por ejemplo, u otros, o Shigella, o muchas otras bacterias de Escherichia coli en unas cantidades y en unos tipos de Escherichia coli muy infeccioso que daña y genera esta permeabilidad y este malestar y esta inflamación. Entonces tenemos que identificar eso, porque el azúcar va a alimentar todas estas bacterias muy nocivas y sobre todo el hongo. La mayoría de niños tiene sobrecrecimiento fúngico, están llenos de hongos y el hongo convive en este intestino, ¿no? Y genera unas sustancias tóxicas como cualquier otra bacteria muy nociva como el Clostridium, por ejemplo, ¿no ve? Que viven en el intestino y se alimentan de lo que nosotros nos alimentamos y generan sustancias tóxicas muy inflamatorias. Está descrito, pueden ver también la exposición que hice en el Congreso de Autismo en el YouTube, ¿no? Pueden verlo en Consultorio Geraldine en YouTube. Ahí se ven las bacterias nocivas que son predominantes en autismo y que generan sustancias muy, muy tóxicas. Por eso es que el tratamiento del intestino es el mejor tratamiento contra el autismo y la dieta, ¿no? Ver qué cosa tiene e ir eliminando estas bacterias muy nocivas. Entonces, no azúcar porque es el alimento preferido del hongo, de la bacteria. Entonces vamos a continuar dándoles elementos para crecer y multiplicarse, y queremos hacer todo lo contrario.
Por eso en vez de azúcar hay que usar stevia, ¿no? Puede ser el lacanto, el monk fruit o nada de azúcar. En buena hora, si los niños no piden, no quieren azúcar, no les gustan las golosinas, pues no insistirles. Porque menos obviamente la gaseosa, por favor, estos niños no pueden tomar gaseosa ni en realidad nadie, porque es un alimento súper malo para la salud, nocivo, tiene ácido fosfórico que nos quita todos nuestros nutrientes, está lleno de colorantes artificiales que alteran la conducta, sobre todo ese amarillo número 5, que es súper malo, ¿no? Entonces, no azúcar, y yo les recomendaría no comprar nada envasado, no bizcochito, pues no la galleta, no la gaseosa, nada de eso se puede comer. Y aunque ustedes no lo crean, eso es uno de las características de una dieta saludable, no consumir alimentos envasados, sino todo natural de la casa, ¿no? Y buena pregunta, y con el arroz habría problema, ¿no? Voy a responder esa pregunta y luego preguntan también ¿qué influencia tiene la suplementación de EPA en bebés o niños de 3 años? Claro, es una muy buena pregunta, ahorita la voy a responder. ¿Qué pasa con el arroz? No lo van a creer seguramente, pero el arroz está lleno de arsénico y de cadmio. Y muchos niños están llenos de metales pesados, mercurio, plomo, cadmio, arsénico, principalmente, ¿no? También se puede tomar una pruebita de cabello y ver cómo están de metales pesados. Entonces, el arroz está lleno de cadmio y de arsénico. Todos los peruanos estamos llenos de cadmio y de arsénico. ¿Y qué pasa? Que tenemos que hacerle un tratamiento previo al arroz antes de consumirlo, que es remojarlo, ¿no? Remojarlo, bueno, van a ver muchos tutoriales en internet donde dan algunas recomendaciones también, pero es dejarlo reposar algunas horas en agua y luego lavarlo bien. E idealmente darle un hervor, botar esa agua y ya usar ese arroz. Hay muchos niños que les gusta mucho el arroz. Y algunos, como sensibles al gluten, podrían ser también sensibles a muchos otros cereales, ¿no? No es tan común, pero podrían ser. Eso hay que ir evaluándolo, mirando a través de esta libretita que yo les recomiendo que tengan para ir anotando cómo se van comportando y qué van comiendo y qué situaciones de estrés han vivido también, ¿no? Porque es un todo en realidad. Entonces, yo les diría que hagan este tratamiento si a su hijito le gusta mucho el arroz. Entonces, darle así. Luego, acá me manda saludos, Rick Boeo 1976. Hola, ¿cómo estás? Entonces, tenemos que, por favor, mándenme sus comentarios y también qué experiencias han tenido y algunos casos también que puedan compartir con ustedes que les haya llamado la atención, si es que han seguido este tratamiento previamente, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora, digamos es el primer paso, para hacer un pequeño resumen del primer paso, ¿no? No gluten, que es trigo, cebada, centeno. Yo les diría, la avena hay que evaluarla, de repente comprar una avena sin gluten, pero mirar, ¿no? A ver si se le hincha el estomaguito, si le da muchos gases, si se le suelta el estómago, ¿no? Cómo se siente y cómo se comporta. Con la avena y con la quinoa y la kiwicha me gustaría que vean eso, ¿no? Porque puede inflamar también. Porque todos los cereales tienen esto de... todos los cereales tienen sustancias que pueden inflamar un poco, ¿no? Entonces hay que mirar. En cuanto al EPA, claro que sí. Esto es muy importante. Los ácidos grasos. Los ácidos grasos son aceites que nuestro organismo necesita cotidianamente. Nuestro cerebro está compuesto en 60% por grasas. Y son dependientes de lo que nosotros comemos o de lo que come el niño o la niña. ¿Y qué sucede? Que varios estudios han identificado que estos niños están llenos de grasa trans y de grasa inflamatoria que se denomina la omega 9, que es la grasa con la que abundan, por ejemplo, las frituras, las papas fritas,
Se cocina con este aceite Primor, este aceite de girasol o de maíz, esos aceites que son muy comerciales, transparentes. Digamos que estos, cuando uno los consume en exceso, son muy nocivos y son inflamatorios. Entonces los niños están llenos de estos aceites y tienen muy poquito o nada de omega 3. Y el omega 3 es esencial para el cerebro, la retina, el sistema nervioso. Y entonces el primer paso también es brindarles omega 3 a los niños. Ahora hay muchas versiones de omega 3 para niños. Yo recomiendo el omega 3 que tiene también vitamina E, o hay uno Children's también de la marca Nordic Naturals que están muy buenos y que, digamos, podemos empezar con dosificar a los niños con el omega 3, que este es el primer paso, esta desinflamación del intestino que es tan importante, ¿no? Entonces acá pregunta Rick, ¿hay conexión intestino-cerebro? Antes le daba a mi hija granadilla, luego pitahaya y ahora la rechaza, dice. Bueno, claro que sí. Hay conexión intestino-cerebro en todos nosotros. Nuestro intestino está mal y nos vamos a sentir mal, ¿no? En este caso va a haber una inflamación intestinal persistente, muy crónica de los niños con TEA y una inflamación cerebral que es parte de todo este trastorno de la conducta, movimientos repetitivos, estereotipias, ¿no? El no contacto visual, la no verbalización está muy relacionada con esta inflamación tan grande que tienen los niños. Entonces, eso como primer paso. El segundo paso, vamos a hablar de la renutrición, ¿no? Porque los niños están con muchas deficiencias nutricionales, muchas deficiencias. Vamos a brindar, por ejemplo, la vitamina B6, el magnesio, que se requieren en mayores cantidades. Hay que ver si el niñito o la niña tienen anemia. Si tienen exámenes, eso es muy ventajoso porque vemos si también el hierro también es muy importante para el desarrollo cerebral. Entonces, si tenemos una niña o un niño con anemia, pues tenemos ahí una desventaja y tenemos que reponer, porque los niños están muy desnutridos, ya sea por la mala absorción, por el daño intestinal que tienen, como tienen daño ya no absorben en un montón de lugares, o porque muchos también tienen una dieta muy baja en nutrientes o muy repetitiva en pocos alimentos, entonces no tienen variedad y no tienen una gran absorción de los nutrientes porque no los consumen, no tienen una gran ingesta. Entonces, esta etapa de la suplementación es importantísima, ¿no? De suplir con estos nutrientes. Muchos niños tienen la vitamina C muy baja, la B6, el zinc, no es una gama amplia de vitaminas que requieren los niños. Por eso un multivitamínico para niños sin azúcar vendría bien en esta primera etapa. Renutrir. Entonces, ya tenemos el omega 3, un multivitamínico. Se ha visto también que es importante dar, por ejemplo, metilcobalamina, no la cianocobalamina, que es la vitamina B12. Eso también mejora muchísimo la función cerebral y también baja mucho la inflamación intestinal. Y como tercer paso en este proceso de ese tratamiento nutricional es el de brindar probióticos, porque los niños tienen una baja variedad y baja cantidad de bacterias beneficiosas por el daño que tienen tan grande en el intestino. Por eso las pruebas diagnósticas ayudan muchísimo. No son esenciales, pero en la mayoría de niños va a darnos mucho material para poder avanzar más rápido y no adivinar, ¿no? También hay pruebas de sensibilidades a los alimentos. Muchos estudios han identificado que eliminando estos alimentos que salen como alergias de tipo IgG, por ejemplo, que se llaman también intolerancias o sensibilidad o alergias alimentarias no IgE, pues son importantísimas
porque identificamos estos alimentos que puede ser la papa, puede ser la lechuga, puede ser el brócoli. No sabemos porque no es que inmediatamente le caiga mal, sino que va inflamando, pero no nos damos cuenta qué alimentos han sido los inflamatorios, ¿no? Entonces, estas son pruebas bien interesantes que se pueden ir haciendo en el camino mientras se van avanzando con estos 3 pasos que les he comentado de la eliminación del trigo y los lácteos, ¿no? Incorporar estos omegas, vitaminas y minerales, porque necesitan muchísimas. También para reparar los tejidos se necesitan vitaminas y minerales. Y ustedes van a ver en la mayoría de los casos un cambio inmediato en el comportamiento. Por ejemplo, tengo una paciente que, por ejemplo, su hijita no hablaba, hacían la dieta a medias porque la hacían, pero el fin de semana comía pues el pancito, le invitaban un dulcecito los abuelitos, retrocedía. Entonces no se veía mucho porque se salía de la dieta. Entonces, por eso les digo que si van a decidir hacer la dieta hay que hacerla al 100% y conversar con todo el ámbito familiar, todas las personas que están en contacto con los niños para seguir esto al pie de la letra. Entonces empezó estrictamente con lo que planteamos en su alimentación y con sus vitaminas y la niñita empezó a decir palabras. Sí, no, ya estaba mucho más conectada y mucho más verbal, ¿no? Porque no decía ni una sola palabra, ¿no? El contacto visual entonces empezó a mejorar muchísimo. Entonces ese es el proceso en el que se va mejorando y mejorando y duerme mejor. El otro día también otra paciente, una niñita que tiene mucha dificultad para dormir, un domingo se comió un alfajor en una reunión. ¡Pum! Se comió el alfajor y no durmió 3 noches, que ya venía durmiendo corridamente. Y en el colegio también se alteró, los profesores notaron el cambio. Hasta que pasan unos días ya se empieza a desinflamar. Recuerden, inflamación intestinal, inflamación cerebral. Eso es lo que tienen los niños, una inflamación intestinal y cerebral. Y entonces esa es la importancia de ir viendo por qué durmió mal esta vez. Entonces hacer un repaso de todo lo que comió el día anterior para tratar de identificar qué de diferente consumió este niño o esta niña. Y así poder identificar y no volver a dar esos alimentos. Normalmente la mucosa intestinal puede tardar varios meses en ir reparándose, ¿no? Entonces es un proceso continuo. En parte, ¿por qué? Porque hay que ir matando al hongo. El hongo, como les digo, no es el único microorganismo que está dañando el intestino. Pueden ser también bacterias y parásitos, pero sobre todo el hongo es el más difícil de combatir. Entonces permanentemente hay que darle algunos suplementos botánicos, como por ejemplo aceite de ajo, aceite de orégano, ¿no? Hay una variedad también amplia, interesante, de suplementos que nos van a ayudar a ir combatiendo naturalmente a estos microorganismos. Muchas veces también se puede trabajar con un gastroenterólogo que puede ayudarnos a medicar en caso de que tenga pues una bacteria que requiera un antibiótico, por ejemplo. Yo como nutricionista no prescribo medicinas, pero sí suplementos. Entonces en esos casos habría que derivar también a un pediatra que tenga conocimiento también del TEA, porque desgraciadamente no todos los médicos conocen y están al tanto de los beneficios de la alimentación, a pesar de que ya hace más de 20 años que se viene estudiando este tratamiento, ¿no? Acá preguntan, ¿su consultorio está en Lima? Sí, está en Lima y también atiendo de forma online. Tengo también muchos pacientes que están en provincia. Entonces podemos hacer también consultas online para ver casos específicos. Luego pregunta Ricky, ¿qué análisis se debe realizar? Muchas gracias por su respuesta. Los análisis son importantes. Se puede hacer el análisis de microbiota, de ácidos orgánicos, que es un análisis de orina. Les quiero comentar de este análisis que es bien interesante. La orina concentra
Todos los metabolitos de todos nuestros procesos bioquímicos van a la orina, los desechos de todos nuestros procesos. Entonces, a partir de la orina se determina, por ejemplo, cómo es el metabolismo de la serotonina, de la dopamina y del ciclo de la energía, que es el ciclo de Krebs. Es una prueba muy útil. Identifica si uno tiene, por ejemplo, un corte en el metabolismo de la serotonina y la melatonina por un metal pesado o por una deficiencia de vitaminas. Entonces es una herramienta muy interesante para trabajar más específicamente en las vitaminas o en los metales pesados que tiene, ¿no? Luego está la de la microbiota, que es una foto de todas las bacterias, hongos, virus y parásitos que hay en el intestino para poder identificar y tratar, ¿no? Y la prueba de alergias alimentarias, que es muy interesante porque vamos a quitar alimentos que ni imaginamos que están inflamando el intestino de los niños, ¿no? Entonces son esas las pruebas más importantes. También, si es que se pueden hacer algunas pruebas acá, se puede hacer, por ejemplo, un perfil de lípidos, la vitamina D de dedo, la vitamina D que se llama D25 hidroxi, porque muchos niños tienen el colesterol muy bajo y muchos niños tienen la vitamina D en el suelo, está muy baja, y la vitamina D es esencial para también ser parte del metabolismo del sueño y de la serotonina y de la dopamina. Se necesitan muchísimo como parte de todo este proceso de normalizar y de asegurar que vayamos modificando este comportamiento y desinflama, ¿no? Entonces, la vitamina D es esencial y el colesterol también, porque muchos niños tienen el colesterol muy bajo y en este caso queremos que esté normal o alto, porque el colesterol sintetiza la vitamina D, o sea, la vitamina D se forma a partir del colesterol y tenemos que dar alimentos que tengan colesterol, aunque no lo crean, aunque parezca increíble. Entonces eso es bien importante para mejorar la salud de los niños. Entonces esas pruebas sí se pueden hacer en laboratorios nacionales, ¿no? Estas pruebas de sangre, pero siempre pues es un poco difícil a veces sacar sangre a los niños. Quiero hablarle de otros dos temas importantes. Uno que es el NAC. No sé si han oído hablar del NAC. Pueden responder aquí abajo. ¿Alguien ha oído? Pueden decir sí o no en el comentario. NAC, NAC, es un suplemento. Si ha escuchado que se llama N-acetilcisteína, NAC. Es un suplemento. Una persona que está en el NAC, no escuché, dice Rick. Gwen dice que sí. Bueno, quiero comentarles. Nuestro organismo se desintoxica porque tenemos una sustancia que es un antioxidante muy potente que se llama glutatión. Todos debemos tenerlo y en el caso de autismo se tiene muy bajo, o sea, tiene la mitad de lo que tiene la población no autista. ¿Y cuál es el efecto que genera este glutatión muy bajo? Que no desintoxica. Entonces no desintoxica de metales pesados, no desintoxica de químicos ambientales a los que estamos expuestos, ¿no? De los agroquímicos, de los productos de limpieza para la casa. A veces nos contaminamos con perfumes o con sustancias que echamos en nuestro cuerpo y que se absorben también a través de la piel. Entonces, tenemos que reponer con NAC, NAC, porque la cisteína es un aminoácido natural que está en el huevo, en el pescado, en el pollo. Es un producto natural pero concentrado en una cápsula. Y cuando yo consumo el NAC, voy a producir más glutatión en mi cuerpo. Esa es la gran ventaja, por favor, todos los niños deben tomar no glutatión, sino NAC. Porque no es lo mismo, si yo tomo glutatión, porque van a haber suplementos con glutatión, tiene una absorción muy limitada. Pero si yo tomo el NAC, voy a producir mucho glutatión.
Esa es la gran diferencia. Y si sus hijos, si son padres de niños que tienen autismo, por favor, empezar con todos estos cambios en la alimentación, porque van a ser determinantes, importantísimos en la mejora de calidad de vida de los niños. Sumamente importante. Para el paso 3 que hablamos, que era ya repoblar con probióticos, ¿no? Además de probióticos, los niños pueden incorporar también chucrut, que es un fermento de col, es un fermento que está lleno de probióticos. Pueden echar un poquito a la comida, ir probando, ir viendo cómo les cae. Siempre es bueno en todo lo que se le va dando a los niños dar cantidades pequeñas, ¿no? Empezar con cantidades pequeñas y luego progresivamente ir aumentando día tras día. ¿Para qué? Porque queremos ver cómo le cae esos alimentos, cómo le cae a su estómago, si le da alguna alergia, alguna reacción o si le cae todo bien. Entonces, de poquito a más, todos los suplementos que le vayamos dando. Entonces, el chucrut y la inulina, que es una fibra que viene en polvito, podemos darle así un cuarto de cucharadita, también cantidades muy pequeñas, porque la inulina, que es una fibra prebiótica, así se denomina prebiótica, lo prebiótico es el alimento de la bacteria, ¿no? Les soy sincero, escucho los extractos de jugo verde y zanahoria ayudan. A ver, ahorita le respondo esta pregunta. Entonces, los prebióticos son las fibras que ayudan. Entonces, pueden también ir dándole de a poquitos un cuarto de cucharadita, sin cantidades muy pequeñas de inulina, para ir mejorando las bacterias buenas. A ver, el extracto de jugo verde, ¿no? Este es un tema que en otro live quisiera tocar ya con más extensión, pero quiero decirles algo. Niños, y no solo niños, también adultos, tienen una sustancia que se llaman los oxalatos muy elevados. El oxalato es una sustancia derivada de espinacas y acelgas, por ejemplo. Entonces, al 80% de los niños con autismo, con TEA, los inflama, porque están llenos de oxalatos. Y los oxalatos van formando como unos cristalitos muy inflamatorios. El 80%, fíjense, es altísimo. Entonces vamos a eliminar alimentos con alto contenido de oxalatos, como son las espinacas, las acelgas, la kiwicha es altísima, ¿no? La quinoa también tiene, el cacao, nada con cacao o con chocolate. Entonces, por favor, yo quisiera que ustedes recuerden, analicen qué pasó cuando mi hijo comió mucha espinaca o le estoy dando mucha espinaca, porque bueno, claro, la espinaca es nutritiva, pero acá no conviene, es al contrario, es contraproducente. Entonces, por favor, quisiera que ustedes analicen cuando le dieron tal cosa, cómo se comportó, cómo reaccionó, cómo durmió, ¿no? Entonces, yo no quisiera que le den extracto de jugo verde por el oxalato. La beterraga también lo contiene. Entonces, si ustedes desean, me pueden escribir, envíame la lista de oxalatos y yo se las envío luego. Escriban en los comentarios oxalatos y yo ya se las reenvío luego para que puedan tener la hojita con los alimentos con oxalatos y puedan disminuir sobre todo lo que tiene más cantidad, van a ver en las listas, porque esto ayuda muchísimo. Por ejemplo, tenía un paciente que cuando comía el camote o la beterraga, empezaba con las estereotipias. Entonces ya la familia había identificado, luego haciendo un recuento, que cuando comía la espinaca empezaba con el aleteo, el camote también, ¿no? En este niño. Entonces, así, pero si uno no le dicen que existen estos oxalatos y que pueden inflamar tanto, nunca haría una relación, ¿no? Y lo tomaría como que no está mejorando o sigue igual, ¿no? Y no, es que mejoran, entonces de un día retroceden un poquito, van mejorando por estos alimentitos que inflaman a muchos niños, ¿no? Y esos
esos primeros pasos que les he dado el día de hoy, sí, claro, le voy a enviar la lista a los que me están aquí escribiendo. Y por favor, sus hijos van a mejorar muchísimo. El 90% de los niños mejora sustancialmente con este plan, con estos pasos de ir eliminando estos alimentos y brindando muchas vitaminas para que mejoren todas estas conexiones neuronales y nos ayude y ayude a su propio cuerpecito a desintoxicarse de lo que normalmente el cuerpo debería desintoxicar, pero no tiene esta capacidad, no tiene glutatio en el cuerpo. Entonces tenemos que, a través de las vitaminas y de la cisteína, darle las herramientas a su organismo para que se ponga a desintoxicar y a desinflamar el cuerpo, y van a notar mejoras muy, muy importantes. Es un trabajo de largo aliento, es un trabajo que a veces no es fácil porque los niños van al colegio, están en contacto con otros niñitos. No sé si ustedes tienen alguna experiencia, ¿no? Acá una persona me dice alimentos para crecimiento de altura en niños. El darle todo esto, el quitar el gluten, normalmente los niños que se estancan en su estatura, ellos sí pueden ser celíacos. Entonces el hecho de quitar este gluten y estos lácteos también, porque están inflamando el intestino, de repente este niñito no absorbe lo que come, ¿no? Y estancan su estatura. Una vez que usted quita todos estos alimentos inflamatorios y vamos a renutrirlo, va a recuperar su crecimiento, como sucede con los niños celíacos que se estancan en su estatura, dejan el gluten y continúan creciendo. Pero acá muchos médicos no conocen la celiaquía. Muchos pediatras no sugieren hacer las pruebas para descartar celiaquía, eliminar el gluten y hacer tratamientos nutricionales porque no conocen. Dicen, no, coma todo igual, coma todo normal. Entonces, eso es importante, ¿no? ¿Cuánto dura la dieta en su primera fase? Yo le diría una semana. Una semana quitando gluten, quitando lácteos, ¿no? Incorporando el omega 3 y luego comenzamos con las vitaminas. Yo le diría que en la primera etapa también vamos a incorporar el NAC, el NAC, ¿no? Porque esa es de vital importancia desde el comienzo. Luego ya comenzamos con las vitaminas y también con los probióticos para repoblar y que continúe fortaleciendo ese intestino, ¿no? Y repoblando. Tenemos que tener muchísimas bacterias intestinales porque la microbiota tiene funciones increíbles. Ayuda a digerir los alimentos, genera vitaminas, genera sustancias antiinflamatorias que también desinflaman el cerebro. Entonces, por eso tenemos que centrarnos en la salud intestinal. ¿Tiene muchos gases ese niñito, esa niñita? Pues hay que investigar qué cosa le está dando gases. Descartar lo que le esté dando gases, no volvérselo a dar por unos buenos meses, unos buenos años, y así. Y entonces el intestino lo es todo, ¿no? Entonces puede durar la primera fase, como les digo, una semana, y de ahí la siguiente semana continuamos con las vitaminas, y de ahí casi una semana cada fase, ¿no? ¿Qué vitaminas pueden tomar los niños con autismo de 4 años? Bueno, hay una gama amplia de vitaminas. Como para un inicio, yo les recomiendo un multivitamínico muy bueno, básico, es el Nordic Berries sin azúcar, ¿no? Y lo pueden encontrar justamente en Vitalut, ¿no? Porque a veces no es fácil de encontrar, ¿no? No hay a veces en farmacias. Y estas vitaminas tienen vitaminas excelentes. Por ejemplo, la vitamina B12 está metilada, tienen el ácido folínico, entonces ya tiene todo listo para que sea utilizado, porque muchos niños, y eso lo hablaré con más detalle también en otro live, tienen una carencia de metilación, o sea, no tienen la capacidad su organismo de quitar ciertos componentes para que el proceso de la vitamina continúe. Entonces, esto ya viene como predigerido, digamos, listo para usarse. Entonces, me parece que es un buen inicio de vitamina.
También está la vitamina, por ejemplo, se llama Super Nutera, que también la pueden encontrar en Vitalut, que justo está acá en el live. Ahí pueden encontrarla, porque ha sido maravilloso encontrar esta tienda. ¿Por qué? Porque antes había que encargarlo a Estados Unidos, alguien tenía que tener un pariente, un amigo que venga, si tenía espacio en su maleta, complicadísimo, complicadísimo. Y ahora sí lo traen y siempre hay en stock estas vitaminas y eso es una gran ayuda, una gran ayuda. El caso del autismo es para siempre. Sí, es para siempre. Sin embargo, por ejemplo, siempre yo recomiendo quitar gluten, lácteo y el NAC, ¿no? Porque recuerden que el organismo no lo procesa. No se sabe bien por qué, pero se ha visto en las estadísticas que tienen la mitad de NAC que la población general. Entonces siempre hay que darles y darles permanentemente, ¿no? Es como una falla metabólica. Entonces esas ayudas vitamínicas siempre las van a necesitar y siempre les va a hacer mucho bien. Yo les recomendaría siempre dentro de lo posible, cuando ya pasen estos primeros años, de repente algún día podrán consumir algo de gluten, algo lácteo, pero una dosis muy pequeña, una frecuencia ínfima. Que pasen varios años de una dieta muy estricta. Entonces, ahí uno va mirando, va observando cómo le cae. De repente hacerse pruebas que vayan identificando esta inflamación intestinal con cierta frecuencia. Pero como ustedes ven, es un proceso constante, continuo y hay unas características de problemas en la metilación, ¿no? Estas deficiencias vitamínicas. Entonces sí, es un proceso que va a durar toda la vida, pero en esta etapa inicial, los primeros años y cuando son tan pequeños, sí va a durar varios años, ¿no? De repente cuando ya son más grandes, podemos dar algunas concesiones que cada familia y cada niño va a ir identificando hasta dónde puede llegar, ¿no? Acá me pregunta licenciada, en el Instituto de Rehabilitación me gustaría seguir aprendiendo y encontrar investigaciones. Claro, las investigaciones están, ahí está toda la información en el internet, es increíble. Puedes ingresar también a la conferencia que di en el Congreso de Autismo que hubo en agosto, porque ahí hay mucha información y puedes ir sacándolo por temas, ¿no? El NAC en el autismo, el oxalato en el autismo, la dieta en el autismo, que es el factor más importante de progreso en un niño. No son las pastillas que dan los neurólogos, no. Es la dieta la que mejora todo el estado general del niño y no tiene contraindicaciones. Solo mejoran y mejoran y mejoran. Entonces, algunos niños demoran un poquito más o hay que identificar más qué cosa tiene con estas pruebas. De repente tiene un Clostridium, que es una bacteria muy dañina, muy nociva, o tiene bacterias que generan, como les comentaba al inicio, estas sustancias que son tan tóxicas que generan estas bacterias, hongos o parásitos. Entonces hay que identificar e ir tratando todo eso. Sí, por favor, muchas personas pierden la oportunidad de seguir esta dieta cuando el pediatra les dice, no, esa dieta no sirve para nada, no la hagan. Y tienen que investigar, entrar a internet, pongan dieta y autismo, van a ver que hay muchas investigaciones hoy en día. Hace 20 años no las sabían, pero estaban los padres que daban su testimonio de mejoría y los médicos no lo creían. Pero bueno, eso ya es el pasado y ahora queda solo hacer esta prueba, hacer esta eliminación de gluten, lácteos y revitaminizar a los niños, darles estos aceites que necesitan para que mejoren, ¿no? Acá dice, compartió live, sí, los neuropediatras son muy cerrados, la mayoría, pero hoy en día hay varios que ya están derivando felizmente, ¿no? Porque todo el proceso de dieta también toma mucho tiempo, ¿no? Es más de una hora de consulta con la familia, identificar todos estos alimentos que consumen un día, ir planificando su alimentación, ¿no? Entonces, digamos que es un proceso muy minucioso que al final de la consulta, digamos, planteamos ya la prescripción de la alimentación
de los niños. Sí, y los niños empiezan a crecer mucho, empiezan a mejorar en todo sentido porque hasta reducen mucho las alergias, obviamente, porque dejan de consumir alimentos que dan mucha alergia como el gluten y los lácteos. Entonces, empiezan a reducir sustancialmente las enfermedades que le daban continuamente, como infecciones, gripes, dolor de oído, rinitis, y todo esto se reduce sustancialmente y con eso la salud. Eh, Brenda pregunta qué es el NAC. ¿Sí? Ya lo expliqué, Brenda, es un aminoácido que ayuda a regenerar, a generar, que el organismo genere un antioxidante muy importante que nos desintoxica de metales pesados, de agroquímicos, de químicos que podemos de repente tener en casa y no los hemos identificado, ¿no? Porque puede ser el pinesol, puede ser cosas, hasta en los perfumes tienen sustancias que se denominan disruptores metabólicos. Entonces todo tiene que ser muy natural. La cremita que usan, de preferencia usar el aceite de coco, que es bien interesante, como terapia también contra los hongos. Entonces es también un aceitito que debemos ir incorporando en todas las comidas. Y Brenda, puedes luego también escuchar nuevamente el live porque se queda grabado para que tengas una mayor descripción de lo que es el NAC, NAC, N-acetilcisteína. Eso es. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Ya miren, hemos estado casi una hora hablando, el tiempo se ha ido volando. Bueno, yo creo que es muy importante cuando uno decide hacer esta dieta, conversar con toda la familia, porque muchas veces los abuelitos no creen en esto, porque dicen, ¿cómo mi nieto no va a tomar leche? No va a crecer, y eso no tiene nada que ver. Si dejan de tomar leche va a mejorar su salud sustancialmente y va a crecer con esa carne que consume, con ese pollito, con esa ensalada que va a comer, con ese arroz, ¿no? Con esa papa. Entonces va a crecer con las proteínas, carbohidratos y vitaminas que va a consumir de otros alimentos. Entonces uno no crece por tomar leche, crece por consumir proteínas, vitaminas, minerales. Entonces, por favor, eso no es un argumento válido, pero hay que hablar con todo el entorno del niño, con las profesoras, asegurarnos que este niñito no le inviten una galleta, no le inviten un bizcochito. Yo les digo que vale la pena que los niñitos, si les gusta el dulce y van a un cumpleaños y se van directamente a la mesa de cumpleaños, no los lleven, por favor. Porque es un retroceso. Recuerden que para ellos el gluten y los lácteos son tóxicos. Entonces van a ir a este cumpleañitos y van a tener una semana terrible, 3 días de alteración de la conducta, de retroceso en todos los avances que ya habían tenido. Entonces hay que balancear esto, identificar y hacer otras actividades. Ir al parque, ir a una playa, pasear por la arena, tener otras actividades, pero que no agrupen comida que otra persona le va a dar, ¿no? Prohibir que la gente le dé algo de comer a los niños, que no sea lo que los padres eligen. Esto es muy importante, porque como les comenté, nos falta, la señora que vendía helado le dio un helado al niñito y ¡boom! Se puso mal, se puso hiperactivo, no tenía control de sus movimientos. Terrible, porque le invitaron un helado, ¿no? Entonces, y así yo les digo que tengan mucho cuidado y que hagan esta conversación con las personas que están siempre con los niños, porque van a ver unos avances significativos con el mejoramiento de la salud de sus hijos. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta, ya tenemos prácticamente 1 hora en el live. Les prometo hacer otro, quisiera hablar más de los oxalatos, de la vitamina B6, de algunos aspectos más particulares que ya lo dejaremos para otro momento. Y cualquier consulta, ya saben, pueden escribirnos al consultorio, que es el 975-342724. Ese es el teléfono del consultorio, por si tienen más preguntas, por si quieren también tener consultas ya más particulares para ver cada caso. Repito, es el 975
342724. Nos pueden llamar y también hacer las preguntas que deseen. Y yo les voy a enviar estas hojas de oxalatos a los que hayan puesto oxalatos en los comentarios. Bueno, muchas gracias por su atención. Ya nos veremos en un próximo live. Ya lo iré anunciando en el TikTok, en estas redes que bueno, que llegan a muchas personas. Muchas gracias, oxalatos, oxalatos. Si quieren que les mande la hojita de oxalatos, escriban oxalatos en comentarios. Bueno, les agradezco. Chao a todos. Y este video va a quedar grabado por si acaso. Mucho gusto. Chao. Vamos a ver.